Muy buenos días a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast. Sé que os está gustando mucho esta manera de hablar, de compartir. Y nada, pues aquí estamos con un podcast que me ha parecido muy interesante porque me acuerdo que yo cuando empecé en el mundo de la espiritualidad, en el mundo de la meditación, en el mundo del yoga, y daba mis primeros pasos por un cambio profundo y de elevación de conciencia. Uno de los temas que más me hicieron vibrar, digamos, fue el tema del amor o del odio. ¿Vibras en amor o vibras en odio? Y es que la verdad es que eso me hizo abrir muchísimo la mente. Yo antes era una persona mucho más negativa, no veía lo positivo, siempre, la verdad es que tenía un don y es que siempre sabía sacar ese punto de en todas las situaciones ver lo negativo y mi mente se iba vibraba en miedo porque empezaba a ver cosas que no habían pasado y las ponía como posibles escenarios. Y bueno, digamos que no vivía una vida a gusto y feliz, ¿no? No tenía conciencia. Y eso está muy bien, porque al fin y al cabo, gracias a eso, gracias a darme cuenta, a introducirme en este mundo, pues soy quien soy y intento ser cada día mejor. No he llegado al tope, ¿no? De donde quiero estar, pero quiero evolucionar, quiero mejorar cada día, por mí y por mi familia, por las situaciones que creas y manifiestas. Así que bueno, pues vamos a hablar un poco eso hoy, chicos. Vamos a hablar de la frecuencia del amor y la frecuencia del miedo. Eh, en la vida parece muy drástico, la verdad que cuando lo dices así, y es que es verdad que vibras en amor o vibras en miedo. Parece muy drástico porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es utilizar la polaridad, ¿no? Ese talento que llevamos todos ocultos, que es como, pues eso, polarizar las cosas, como dividirlas y en sí a mí no me gusta mucho, te declinas por el blanco o por el negro, ¿no? Estás en el miedo o en el amor, pero sí que es verdad que es muy gráfico para que nos demos cuenta de cómo está nuestra vibración, de cómo pensamos, de cómo actuamos, de cómo atraemos, de cómo hablamos, cómo nos hablamos y empezar a tener un poco más conciencia siendo realistas. En esto de la espiritualidad hay una cosa que me gusta mucho y es que si realmente tú quieres mejorar, si realmente tú quieres, digamos, alcanzar ese estado de paz, de contigo, con todo el mundo, tienes que dejar el ego atrás. Es que este tema al final es fascinante porque no es un tema en concreto, sino que te lleva a muchos. Entonces, yo creo que tienes que dejar el ego atrás. ¿Por qué? Porque tienes que ser humilde, reconocerte a ti mismo, reconocer tus sombras, aceptar y dar gracias por tus luces, pero sobre todo reconocer tus sombras. Cuando podemos desprendernos de ese ego, podemos decir, pues sí, mira, me equivoco en esto, quiero cambiarlo, quiero modificarlo, eso te hace crecer como persona. Eso te hace expandir tu conciencia. Eso te hace estar abierto a nuevas posibilidades. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Sí que es verdad que en el mundo, y el mundo es muy grande, el planeta es súper grande y tenemos un montón de personas diferentes y eso está muy bien porque hay, bueno, una diversidad enorme de personalidades, pero sí que es verdad que hay muchas personas que todavía no pueden hacer este ejercicio porque tienen mucho ego, porque no son capaces de decir me he equivocado, no son capaces de decir no lo estoy haciendo bien y sobre todo no son capaces de desprenderse de ese ego y decir es verdad, tengo que cambiar. Entonces yo quiero lanzar este podcast simplemente para que cada uno de los oyentes se dé cuenta y piense en sí mismo qué es lo que debería de cambiar, qué en cuanto a la vibración de amor o miedo. Mira, para entender mejor esto, quien no haya ido nunca a hablar de las frecuencias y de las emociones, debería de saber todo el mundo que el doctor Hawkins hizo un estudio y empezó a medir las vibraciones. Para empezar, el ser humano es energía. Esa energía es oscilante, vibra. Entonces puede alcanzar una frecuencia ahora y puede alcanzar una frecuencia mucho más tarde. Las emociones, los seres humanos somos unos seres emocionales, unos más que otros porque unos se trabajan más su interior y a unos nos dominan las emociones más que a otros. Entonces esa frecuencia, lo que dice el estudio Dr. Hawkins, es que esa frecuencia determina
o esa emoción más bien determina tu estado de frecuencia. Según qué tipo de emoción va a vibrar en una determinada frecuencia. La escala la podéis buscar por internet. Dice que la vergüenza es la emoción que tiene la vibración más baja. Cuando uno se sienta avergonzado, ya sea de sí mismo, de un acto que ha hecho, de algo que ha dicho, vergüenza ajena de alguien. Cuando uno vibra en vergüenza, está vibrando muy bajo. Lo más bajo que es de la vibrar en vergüenza, lo más bajo que sería estar muerto. Esto, bueno, cuando yo me enteré, me acuerdo que me impactó muchísimo, porque yo vibraba en vergüenza. Yo vibraba en vergüenza de mí, de mi cara, de mi cuerpo, de mi ropa, de que hoy no me he peinado entonces bien y que entonces no me vean. Era una pasada. Y entonces esto me hizo tomar conciencia y decir, no, esto hay que cambiarlo. Si te avergüenzas de algo es porque tienes que cambiarlo, tienes que hacer un trabajo en ti, tienes que tener un proceso. Entonces, ahí fue cuando tomé conciencia de la escala de las emociones, que es lo que quiero que toméis conciencia hoy. Entonces, a lo que iba el título de este podcast es si vibras en miedo, vibras en amor. Lo he llamado así porque es una frase hecha en espiritualidad que se utiliza mucho y es para ser conscientes de que el amor, digamos, es una vibración 500 según esta escala de la que os decía. Y ya como ya te digo, la vergüenza, que es la escala más baja, es 20. Y si vamos a otro tipo digamos, de emociones, la culpa estaría por encima de la vergüenza, es 30, la apatía 50, el sufrimiento pues 75 creo que era, pero el amor es 500. En escala de vibraciones, cuanto más alto vibres, mejor estás, más alineado con un estado de iluminación, con un estado de paz, con un estado increíble. Cuando tú vibras en amor, vibras en 500. Vibrar en neutralidad, por ejemplo, para que lo entiendas, cuando una persona está neutral, no le afecta nada, está como centrado, está como abierto, en estado de apertura a todas las cosas que le puedan venir y no está ni negando ni está neutro. Esa es una escala bastante buena ya por sí, porque es 250. Entonces, el amor es lo que tenemos que alcanzar. El amor es lo que tenemos que alcanzar primero, ¿por qué? Porque sí es una frecuencia de alta vibración. Es una frecuencia que te va a conectar con tu esencia, que te va a permitir no vivir desconectado, te va a permitir vivir en gratitud, te va a permitir vivir en paz. Todo el mundo sabemos que como es adentro es afuera. Por lo tanto, si nosotros estamos internamente sanados, internamente evolucionados, estamos en agradecimiento, todo eso se va a manifestar fuera. Al final, si tú vibras en amor, vas a atraer personas increíbles, vas a atraer y vas a crear situaciones increíbles, te van a pasar bendiciones. Pero lo contrario del amor es el miedo. Si tú vibras en miedo, primero no vives. Esto es así. Si tú vibras en miedo, no vives. ¿Por qué? Porque tu mente está centrada en el futuro. Si tú lo analizas y piensas en el miedo, es que tu mente está centrada en el futuro, en cosas que no han pasado. Se imagina posibles escenarios. Es lo que os decía al principio de este podcast. Yo vivía así, tenía miedo de hacer acciones y siempre pensaba en que podía pasar algo mal. Es algo que te agota. Hay que quitarse los miedos. ¿Nos pueden pasar cosas malas en la vida? Sí. Primero, ya estamos con la dualidad, catalogando las cosas como bien y mal, y no. Tenemos que darnos cuenta de que lo que te pase es bueno para ti. Siempre, siempre, siempre podemos sacar una parte positiva. Pero el miedo, quiero que entendáis que es lo contrapuesto al amor. Cuando uno tiene frecuencia 500, que es la frecuencia del amor, como os decía antes, solo puede atraer cosas buenas a la vida. Solo puede atraer buenas personas, con buenas intenciones. Y cuando una persona vibra en miedo, ese miedo le va a condicionar en las acciones
que vaya a tomar, en las decisiones, no va a tener una mente clara porque está apoderándose el miedo de él. Entonces no es una persona libre. Una persona que tiene miedo vive en una cárcel mental. Entonces, quitándote el ego, a ti que me estás escuchando, ¿tú vibras en miedo o vibras en amor? ¿Tienes miedos en tu vida? Todo el mundo, está claro que todo el mundo tiene miedos. Pero es verdad que podemos hacer un trabajo mucho más extenso en nosotros mismos y ser conscientes. Primero saber cuáles son nuestros miedos, agradecerles que estén ahí e ir sanándolos poco a poco. Saber por qué tenemos esos miedos. Y luego lo más importante del miedo es que si lo analizas conscientemente, esos miedos aparecen por falta de información. Si tú tienes miedo a que te pase ahora algo, es porque no sabes realmente toda la información acerca de ese hecho. Imaginámoslo, vamos a poner un ejemplo mucho más claro. Y imaginamos que tú tienes miedo a coger el coche y a tener un accidente. Vale, genial. Hay mucha gente que tiene este miedo. Ojo, yo lo he pasado. ¿Por qué tienes miedo de coger el coche y de que vayas a tener un accidente? Es decir, ¿qué te está diciendo tu mente? No cojas el coche. Tu mente te está encarcelando, te está dejando arrinconado, te está quitando la oportunidad de que tú cojas el coche y encima, empoderado o empoderada, diciendo, pues me voy aquí, me voy allí libremente. Ese miedo te está haciendo preso. Te está diciendo, quédate, no cojas el coche, si le coges vas a estar alerta. En parte el miedo está bien por esta cosa que os voy a decir, porque te hace estar alerta. Estar alerta, digamos, que está bien por un lado, pero bien compensado. Es decir, hay que estar alerta de los peligros, hay que quererse, hay que cuidarse y hay que saber, oye, pues si voy a ir con el coche por ahí y la carretera acaba allí, pues obviamente, pues por allí no voy a ir. Pero lo que hace es ponerte el miedo demasiado alerta para que al final tomes la decisión de no acabar haciendo nada. Te arrincona en tu casa y ahí te quedas. Y eso no es vivir. Y si lo coges, si coges ese coche encima, con el ejemplo del coche, es que vas a estar sudando realmente. ¿Por qué te vas a estar imaginando constantemente escenas donde posiblemente podrías tener un accidente contra un camión en esta curva, que se te va el coche, que si el otro frena y a ti no te va a dar tiempo a frenar? Entonces vas a estar no disfrutando. Lo que te hace el miedo es no disfrutar, es perder esa libertad, esa libertad a decir sí, a decir pruebo cosas. Entonces es muy importante, chicos, tener conciencia de qué miedos tengo. ¿Por qué? Porque es que muchas veces de verdad que es nuestra mente, en el caso de esto, de que vas a coger el coche y vas a tener un accidente, que ya, pero es que eso te lo está diciendo tu mente cuando todavía no tienes ni decidido a dónde ir. Y lo peor aún, cuando empiezas a tener esos miedos tan arraigados, te está diciendo tu mente, te está poniendo en tu mente imágenes que no han pasado de esos posibles accidentes, ¿no? De si vas allí vas a tener que tener cuidado con esta carretera porque si hay mucho tráfico. ¿Se me entiende lo que quiero decir? Entonces yo desde aquí quiero mandaros a todos un mensaje y es que penséis en un momento que tengáis a tiempo, a solas o ahora mismo, que cerréis los ojos y que veáis qué miedos tenéis. ¿Qué miedos tenéis y por qué? Porque muchas veces, a veces simplemente es que tienes miedo a morir. O hay algo muy profundo, muy arraigado en el fondo de esos miedos. Y eso es lo que hay que sanar. El hacerte esta pregunta, el por qué, te va a hacer sanar. Te va a hacer iniciar un proceso de liberación de emociones, de liberación de bloqueos, de patrones. Y es lo que te va a permitir ser libre. Recuerda también que seguramente tú has perdido el miedo a muchas cosas en tu vida. Todos éramos niños y cuando somos niños al principio no tienes miedo a nada, pero después sí, después empiezan a aparecer miedos a la oscuridad, miedo a estar solo, miedo a caerte porque igual has tenido una caída fuerte. Y entonces lo importante es que te des cuenta que tu vida ya ha sido lo suficientemente larga como para haber perdido miedos a cosas. Es decir, tú eres tan fuerte que puedes perder el miedo a lo que tú quieras. Entonces, si has quitado el miedo de muchas cosas, de esto que te está frenando,
también lo puedes hacer. Simplemente es hacer un trabajo personal, quitarse el ego, ser humilde y mirarse con ojos de verdad. Mírate frente al espejo, sé sincero contigo mismo y di, bueno, he reconocido el miedo y ahora poco a poco lo voy liberando. No hay que resistirse, porque en el proceso de liberación de miedos, cuando tú te resistes y quieres hacerlo ya y cuanto antes y rápido, cuando no disfrutas el proceso y te resistes, eso persiste. Y bueno, este podcast era sobre todo para haceros entender que en la vida pues o estás arriba o estás abajo. Hablando de frecuencias, o tienes una frecuencia alta o tienes una frecuencia baja. Y que es muy bonito estar en una frecuencia alta, es muy bonito estar conectado contigo mismo. No hace falta a veces hacer grandes cosas, simplemente mirarnos desde la verdad, desde la sencillez, desde la humildad y vivir alegres, encontrar esas partes positivas de nuestras vidas y reconocer lo bonito y la belleza. Espero que os haya gustado este podcast, que te haya hecho reflexionar, que te haya ayudado. Y si de verdad te ha gustado, suscríbete, dale clic a la campanilla para que no te pierdas ninguno, porque la verdad es que estos temas dan mucho de sí y nos pueden ayudar a todos, porque al fin y al cabo todos siempre queremos una vida mejor, siempre queremos estar en un estado mejor y queremos evolucionar. Así que te mando un beso, un saludo súper fuerte y nos vemos en el siguiente podcast. Gracias.